En la clase de hoy vamos a ver un ejemplo que es un ejemplo parecido al que vimos la clase pasada. En la clase pasada hemos estado buscando construir un programa que nos permitiera encontrar la raíz de una ecuación lineal del tipo a por x más b igual a 0. Hoy vamos a trabajar con una ecuación cuadrática del tipo a por x al cuadrado más bx más c igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es solicitar que se ingresen por teclado los tres coeficientes a, b y c, utilizando la función rowInput y convirtiéndolos a flotante con la función float. Disculpen. Luego deberemos contemplar las diferentes situaciones. Una primera situación que podemos contemplar es qué pasa si el valor de a se le asigna un 0, ¿no es cierto? Esto partiendo de la base de que en el ejemplo anterior hemos visto que los casos excepcionales se daban cuando alguno de los coeficientes valía 0. Entonces vamos a tomar ese caso. Si a vale 0, lo vamos a incluir en un condicional. Si a es igual a 0, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar, en primer lugar, que b tenga asignado también el valor 0, lo vamos a contemplar con un condicional. Y si b vale 0, también podemos chequear si c vale 0. Pero vamos a chequear con un condicional, si c es igual a 0. En este caso, si se cumplen estas tres condiciones, que a sea 0, b sea 0 y c sea 0, vamos a estar en la situación en donde tenemos 0 por x al cuadrado más 0 por x más 0 igual a 0. Por lo tanto, cualquier valor de x es solución. Y podríamos imprimir print hay infinitas soluciones. Ahí estamos. En el caso contrario de que c sea igual a 0, vamos a estar en el caso de que a 0, b es 0, pero c es distinto de 0. Por lo tanto, vamos a estar en la siguiente situación. 0 por x al cuadrado más 0 por x más c igual a 0 con c distinto de 0. Por lo tanto, no hay ningún valor de x que haga compatible esta ecuación. Y aquí podremos decir es incompatible. Fíjense que ahora debo volver al if b igual a 0 y contemplar su complementario. ¿Qué nos va a decir o qué sabemos acerca de la ecuación en este complementario? Bueno, vamos a saber que a es igual a 0, entonces me va a quedar 0 por x al cuadrado más b por x más c igual a 0 con b distinto de 0. ¿Correcto? Por lo tanto, este es el caso que nosotros ya hemos visto en la clase anterior, en donde el valor de la raíz, ¿sí?, x1, me va a quedar como menos c sobre b. Y puedo asegurar que lo puedo calcular porque sé que b es distinto de 0. Por lo tanto, aquí podría decir x1 es igual a menos c sobre b. Y print la raíz es 2 puntos %f por ciento, y aquí voy a poner x1. Y es una raíz única. Y ahora tengo que contemplar el complementario del primer if. ¿Qué voy a saber en este caso? Bueno, voy a saber que a es distinto de 0. Por lo tanto, voy a estar en la presencia de una ecuación del tipo a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Y para resolver esto, sabemos que tenemos que aplicar la formulita de la raíz de una ecuación cuadrática, que nos va a quedar del tipo menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido 2 por a. Bueno, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos el argumento de la raíz cuadrada, que puede ser positivo o negativo, y dependiendo de su signo nos va a arrojar raíces reales o raíces complejas conjugadas. Entonces vamos a calcular en primer lugar el argumento de la raíz como b al cuadrado menos 4 por a por c.
Y vamos a preguntar si este argumento es mayor o igual a 0. Bien, o sea, si es positivo o 0, que es el caso donde vamos a tener raíces reales. Si se cumple esta condición, yo sé que las raíces son reales, por lo tanto puedo calcular x1 como menos b más la raíz cuadrada de el argumento, bien, dividido 2 por a. Y x2 me va a quedar algo, algo muy parecido, va a ser x2, pero me va a cambiar el signo. Aquí me va a quedar menos b menos el argumento elevado a la 0,5 dividido 2 por a. Y finalmente podría mostrar por pantalla el resultado de las raíces. Voy a poner las raíces son, y aquí vamos a poner %f y %f, y vamos a mostrar x1 y x2. Pero me falta considerar el complementario de que el argumento de la raíz sea mayor que 0. En el caso de que el argumento sea menor estricto que 0, acá yo voy a saber que el argumento es menor estricto que 0, ¿qué es lo que tengo que contemplar? Bueno, voy a tener que calcular, o sea, en principio no podríamos calcular la raíz cuadrada de ese valor, que es un valor negativo. Por lo tanto, tengo que hacer un tratamiento especial. Lo que voy a hacer es calcular, ¿no es cierto?, la parte imaginaria de las raíces complejas conjugadas como el valor absoluto del argumento elevado a la 0,5, que esto de luego me va a quedar multiplicado por j o por i, y lo tengo que dividir por 2 por a. Esa sería la parte imaginaria. Y la parte real sería menos b dividido 2 por a. Y de esta manera calculé la parte real e imaginaria de las raíces complejas conjugadas. Y luego debería mostrarlas por pantalla. Entonces voy a decir, las raíces son 2 puntos, pero ahora no me va a alcanzar con un único valor para mostrar cada raíz. Entonces voy a poner %f más %f por i, y la otra raíz sería %f menos %f por i. Y aquí voy a tener que mostrar la parte real y la imaginaria, la real y la imaginaria. Entonces aquí nos quedan contempladas todas las posibilidades. Entonces, para probarlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutarlo y vamos a ir probando las diferentes posibilidades. Bueno, la primera posibilidad que voy a chequear es el caso en que los tres coeficientes valgan 0. Cuando los tres coeficientes valen 0, me muestra por pantalla infinitas soluciones, y el bloque condicional que se está ejecutando es el que está en la línea 16 y 17. Si vuelvo a ejecutar, podríamos contemplar el caso de que a valga 0, b valga 0 y c tenga un valor distinto de 0. En ese caso me va a mostrar el mensaje es incompatible, y el bloque condicional que se ejecuta es el que está en la línea 19 y 20. Podemos ejecutar de vuelta y considerar el caso donde b sea distinto de 0. Por ejemplo, con 6.2 para b, con a igual a 0 y algún valor para c. Ahí nos va a mostrar una raíz única real, que sería la raíz de una ecuación lineal. Puedo volver a ejecutarlo y ahora colocarle un valor a... disculpen. Colocarle un valor a, ¿no es cierto?, que sea distinto de 0, por ejemplo 5.2, un valor a b, ¿sí? Acá, ¿cuáles son los casos que quiero considerar? Bueno, los casos en el que el argumento de la raíz sea positivo y el caso en que el argumento de la raíz sea negativo. Para que el argumento de la raíz sea positivo, puedo tomar un valor de b bastante más grande que 4 por a por c. Entonces, por ejemplo, podría tomar 25,5 y en c un 1.0. Y ahí voy a obtener raíces reales, ¿sí? Tengo dos raíces reales que son ambas negativas. Pero también podría considerar el caso de que sean raíces complejas conjugadas. Para ello voy a poner un valor de b chico, y en ese caso voy a obtener las raíces complejas conjugadas, que son menos 0,1 más 0,67 por i y menos 0,1 menos 0,67 por i. Y ahí estamos contemplando todos los casos.
Simplemente para completar el ejemplo, les voy a mostrar que nosotros podríamos reescribir este programa de una forma un poquito más ordenada. ¿Y cuál sería la forma de hacerlo? Bueno, lo que vamos a hacer es considerar, en lugar de los casos donde los coeficientes valen 0, los vamos a considerar lo contrario, vamos a considerar los casos en donde son distintos de 0. Entonces yo este programa lo podría reescribir de la siguiente manera. Primero que nada voy a preguntar si A es distinto que 0, y si A es distinto que 0, calculo el argumento, y si el argumento es mayor que 0, calculo las raíces reales, y si no, calculo las raíces complejas. Esto está igual que antes, pero al colocar primero la condición de si A es distinto de 0, el siguiente else me puede quedar encadenado con que B sea distinto de 0. Entonces voy a preguntar el if B distinto de 0. ¿Qué puedo asegurar si se ingresa a este condicional? Y bueno, puedo asegurar que A es igual a 0 y que B es distinto que 0. Entonces estoy en el caso de una raíz única real y puedo calcularlo como menos C sobre B. Luego puedo encadenar el caso de que C sea distinto que 0. ¿Qué puedo asegurar si se ingresa a este condicional? Voy a decir, el if C distinto que 0, se tienen que haber no cumplido las condiciones anteriores y se tiene que haber cumplido la condición del if. Por lo tanto, puedo decir que A es igual a 0, que B es igual a 0 y que C es distinto de 0. Por lo tanto, estoy en el caso de que es incompatible. Y finalmente, el caso complementario general, ¿sí? El caso contrario sería que haya infinitas soluciones, que es el caso donde A, B y C son 0. Entonces, fíjense que el orden en el cual elegimos evaluar las condiciones nos puede permitir escribir, ¿sí?, nuestro programa de una forma un poquito más abreviada y más entendible. Fíjense que acá estamos usando el elif para mantener la profundidad del anidamiento de los condicionales en 2 niveles nada más, cuando antes teníamos 3 niveles de anidamiento y queda un poquito más difícil de entender o de leer. Con esto terminamos el ejemplo.